antepasado de Goliat. Dice la historia que de ahí, de esa raza de gigantes, de los hijos de Aná, de ahí surgió el gigante Goliat. Todos conocen su historia. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Se subestimaban a sí mismos. ¿Por qué no sentirse otra cosa? Langosta, y ¿saben lo que era la langosta? No son las que usted y yo comemos, que nos agradan tan hervidas. Eran unos insectos, unos saltamontes, que son langostas silvestres del monte. Y ellos se veían a sí mismos como saltamontes, porque langosta como que suena muy exquisito. Se veían a sí mismos como saltamontes delante de ellos. Y así nos veíamos nosotros delante de ellos. Ellos se subestimaron. Este es el informe de 10. Por eso les decía al principio que no siempre la mayoría tiene la razón. Eran 10 que estaban hablando así. Eran 10 que se veían inferiores. Eran 10 que habían pensado en sus propios recursos y no pensaban en los recursos que tenían a través de Dios, el que les envió a explorar la tierra. Así se veían ellos mismos, se veían inferiores. Ahora hay otras reacciones que encontramos como producto de este informe, y la primera reacción en el capítulo 14, versículo 2, se quejaron contra Moisés y contra Aarón. ¿Quiénes son estos? Los 10 espías que tienen una visión borrosa acerca del plan de Dios para con ellos. También se quejaron contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Desearon morir, no amaron la vida. Mira a qué estado de rebeldía llegó este pueblo, porque ellos estaban mirando lo que estaba delante de sus ojos. Ellos no miraban a través de la visión de Dios. Ellos habían olvidado las promesas que Dios había hecho a sus padres. Y qué bueno, hermanos, que nosotros tengamos una buena memoria. Cuando se sienta atribulado, cuando se sienta acorralado, cuando se sienta con un desierto detrás y un mar rojo por delante, recuerde que está con usted. Amén. Recuerde cómo Dios le ha librado de peligros. Amén. Recuerde las veces que usted ha estado a punto de un accidente fatal y de repente algo ha pasado y dice: oh, mi maniobra, mi suerte, dicen otros. Dios estaba ahí. Amén. Dios tiene planes contigo y los planes de Dios se van a cumplir. Amén. Pase lo que pase. Amén. Se veían inferiores. Ahora estaban deseando morirse. Estaban deseando volver a Egipto o morirse en el desierto. Miren, eran dos opciones totalmente equivocadas, y eran las opciones y las opiniones de la mayoría. Allá afuera hay una mayoría que te dice que tú estás equivocado. Te dice: pero ¿cómo tú puedes ir a un lugar el día domingo y participar de una reunión donde lo que se hace es cantar, ponerse de pie, orar, escuchar a alguien hablando ahí, moverse en el mismo círculo, quedarse ahí? Yo no sé cómo ustedes se gozan en eso. Se gozan porque Dios está en su vida. Amén. Porque Dios está en su corazón. Amén. Y cuando nos movemos bajo la visión de Dios, cuando nos movemos bajo la protección de Dios, bajo el amparo de Dios, te va a gozar incluso en el desierto. Amén. Te va a gozar cuando estés pasando por el desierto. Te va a gozar cuando estés pasando por los ríos, como Dios le dijera a Jeremías. Va a pasar por ríos, va a pasar por desiertos, pero nada de eso te va a dañar.
porque Dios está contigo. Iglesia, Dios está contigo. Volver a Egipto era el deseo de aquellos 10 espías que tuvieron una visión equivocada. ¿Sabe lo que significaba volver a Egipto? Era volver al pasado, volver a una vida de esclavitud. Era oponerse al plan original de Dios, porque el tiempo de salir de Egipto ya había llegado y Dios se mueve en el tiempo, Dios se mueve con un plan. Dios le había dicho que irían a Egipto. ¿Por cuánto tiempo? 400 años. Los 400 años habían pasado. Ni más ni menos. Dios traerá respuesta a tu vida en el tiempo de Él. Amén. Gloria a Dios. Cumplido el tiempo, dice la Biblia, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, conforme a la ley que se había escrito. Ni más ni menos. Dios se mueve en el tiempo de Él. A veces nos desesperamos y queremos hacer lo que hizo Israel, volver al pasado. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento de su vida, después de haber conocido la verdad, después de haber conocido al Señor, dicen, pero cuando yo estaba allá en mi Egipto, en mi mundo, estas cosas no me pasaron. ¿Le parece familiar esto? Y en su desesperación desea huir o desea volver al pasado. Dice, yo allá estaba mejor. Recuerden que las grandes bendiciones de Dios, los grandes proyectos de Dios, las grandes cosas que provienen de Dios no siempre vienen de manera tan atractiva, no siempre vienen de manera tan apetecible. Ahora, la bendición le toca al que se queda, al que espera. Hay problemas por doquier, hay problemas en la iglesia también, hay problemas en tu familia, hay problemas en tu matrimonio, pero una escapada no es solución. La solución y la bendición le toca a los que se quedan, a los que soportan las pruebas, a los que en su vida matrimonial no salen corriendo ante el primer problema y se quedan ahí disfrutando del programa que es el plan de Dios para tu vida, para tu matrimonio, y disfrutan hasta el final, 51 años después. Esa hermosa pareja viene a celebrar. Y yo sé que ellos tienen mucha historia, tienen mucho que decir, tienen muchas anécdotas. ¿Acaso no desearon en algún momento hasta volver al pasado y decir, pero cuando yo era soltero vivía mejor? Cuando yo era soltera vivía mejor, tenía la edad. Ellos se han quedado ahí y hoy disfrutan una vida de bendición hasta que la muerte los separe. Amén. Así se mueve Dios. La bendición final es mejor que la primera. La gloria postrera es mejor que la gloria inicial. Iglesia, tú te mueves en bendición. No tire la toalla. Ante los primeros desafíos de la vida, sigue hacia adelante. Porque la victoria le toca al que persevera. Esto es una carrera de resistencia. En una carrera no siempre es ganador el que más rápido corre. La victoria le toca al que se queda corriendo. Quédese corriendo en los caminos del Señor. Manténgase en la bendición. Y recibirá entonces recompensa de parte de Dios. Así se veían. Aborrecieron sus vidas, desearon morir, desearon volver al pasado. En un momento de desesperación, entendieron que un cambio de mando, un cambio de dirección lo resolvería todo. Número 14, 4. Y decían el uno al otro, designemos a un capitán. ¿Qué significa esto? Démosle un golpe de estado a Moisés. Cambiemos a Moisés por otro.
Cualquier otro que venga va a ser mejor que Moisés. Cambiemos de capitán y tendremos solución. Y así entonces volvamos allí. Volver a lo conocido. Volver a los caminos transitados. Volver a lo que conoce. Y el Señor está desafiando a la iglesia en el día de hoy a moverse en pos de lo desconocido. Eso es moverse en fe. Moverte hacia los lugares que no conoces. Porque el Señor te va a mover a lugares donde tú nunca has ido. El Señor te hará experimentar bendiciones que nunca has experimentado. Nuevas experiencias, nuevos retos, pero también nuevos compromisos. Porque muchas veces queremos los éxitos. Muchas veces queremos la recompensa, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. El premio viene después de haber luchado. La corona le toca al que persevera, al que se mantiene. No es solamente entrar a la competencia, el primer desafío, salir corriendo. Es mantenerse en la lucha, mantenerse en el camino, aunque el diablo se oponga, sabiendo que Dios está contigo. Ellos se movieron bajo esa perspectiva, pero siempre hay la diferencia. Y qué bendición por la diferencia, porque no todo el mundo, no todos los espías pensaban igual. Hubieron 2 espías que marcaron la diferencia, y esos se movieron bajo la dirección de Dios, se movieron bajo la visión de Dios. Ellos no vieron en proporción a las cosas que veían sus ojos. Ellos se movieron en proporción a una promesa, a un paso de obediencia. Vayan y exploren la tierra. Miren, ellos tuvieron la oportunidad de ver lo que ya por fe ocuparían, lo que recibirían, lo que disfrutarían para siempre. El plan de Dios no era que solamente 2 entraran a la tierra. El plan de Dios era que todo Israel entrara a la tierra de la promesa. ¿Y qué ocurrió? Vamos a ver ahora cuál era la perspectiva que tenían estos 2 espías que marcaron la diferencia. Capítulo 14, versículos 6 hasta el 9. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, estos 2 hombres, respectivamente, Josué venía de la tribu de Efraín, Caleb venía de la tribu de Judá. Estos 2 hombres miraron a través de un panorama diferente. Ellos rompieron sus vestidos. Esto es una actitud de protesta. ¿Qué es lo que están haciendo? Una actitud quizá de frustración. ¿Cómo es que están pensando volver al pasado? Nosotros vimos todo eso, pero también vimos otra cosa. Hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, miren, este es el informe de Josué y Caleb. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Eso mismo vieron también los 10 pesimistas que no miraron a futuro. Ellos vieron también la tierra buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Eso no lo dijeron los 10 anteriores. Marcaron la diferencia Josué y Caleb. Y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. O sea, esa tierra de la abundancia que ustedes vieron, esa tierra nos pertenece. Esa tierra es nuestra. Esa tierra nos la ha dado Dios a través del pacto que hizo con Abraham. Te bendeciré, eres llamado a bendición. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Pero esto era con el poder de Dios. ¿Saben una cosa? Que Israel no se movía con espadas en la mano.
pero sí tenían la espada del Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Israel no se movía como con corazas. Los judíos eran pequeños en proporción a los gigantes, a los hijos de Aná y compartes. Ellos no tenían carros de guerra, pero el poderoso de Israel estaba con ellos. Amén. Entonces volvamos al 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Estos son los incircuncisos, estos se apartaron de Dios. Estos no son pueblo de Dios, ellos se apartaron de Dios. Y miren una cosa, que no es que Dios los rechazó a ellos, es que ellos rechazaron a Dios. Ellos se han apartado de Dios. ¿Quiénes eran todos estos? Los que habitaban la tierra. Todos estos fereceos, jebuseos, cananeos y todos los feos. Loeos. Todos estaban ahí. Pero ¿cuál es el punto final de Josué y Caleb? Y con nosotros está Jehová,